4, 5, almost, I mean, we have 4 tables and one without a table, but they're using one phone per table. I think it seems to work better. Wonderful, wonderful. It'd be great if we had 4 computers, but maybe next time. All right, that's great. We're going to open in prayer now. Vamos a empezar con una oración entonces ahora. Heavenly Father, thank you so much for this day. Padre Celestial, muchísimas gracias por este día. Thank you so much for these students with hungry hearts. Gracias por estos estudiantes con corazones hambrientos. For those that desire to be ministers and leaders in your church. Por aquellos que desean ser líderes y ministros en tu iglesia. We ask you to bless each one of them. Te pedimos que bendigas a cada uno de ellos. And we ask you to open up their spiritual ears and hearts and understanding. Y pedimos que abra su entendimiento, sus ojos y su corazón espiritual. To understand what you are saying to each one of them today. Para entender lo que tú le estás diciendo a cada uno de ellos hoy. Anoint me to give your words to this class today in the name of Jesus. Úngeme a mí para impartir tu clase, esta clase en el nombre de Jesús hoy. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús, amén. And I felt like the Lord said to me about this class. Y lo que yo sentí que el Señor me ha dicho acerca de esta clase. He said he loves you. Él dice que les ama. He is so pleased you are taking this time. He's so pleased that you are taking this time. Él está muy complacido que ustedes estén tomando este tiempo. To draw near to him and learn of him. Para acercarse más a Él y estar más cerca de Él. And nothing makes him happier than to be near and in the heart of his children. Y nada lo hace a Él más feliz que estar cerca y en el corazón de sus hijos. Amen. Okay, so Amén. This class is the ministry gifts. Esta clase es los dones del ministerio. In the Bible, there are three basic lists of the gifts. 3. En la Biblia tenemos 3 listas básicas de los dones del ministerio. The main 2 are Ephesians 4, are found in Ephesians. Let's see, Ephesians. Las 2 principales las encontramos en el libro de Efesios 4:11. 4:11. And in 1 Corinthians 12, 27 and 28. Y en Primera de Corintios, you said 1 Corinthians 12. Yes, 27 and 28. Primera de Corintios 12, versículos 27 y 28. And Romans 12, 6 to 8. Y Romanos 12, del 6 al 8. Okay, so we're going to read Ephesians 4:11. What is easiest just for you to read it out? Can you have your phone being used so you can translate my English? Yeah, I have a regular Bible right now, but it's okay. I can translate. Okay. So you're reading Ephesians 4:11. Okay. Vamos a estar leyendo en esta hora en Efesios 4, versículo 11. And he gave some apostles and some prophets. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, And some evangelists. a otros evangelistas, And some pastors and teachers. a otros pastores y maestros. Now we're going to read 1 Corinthians 12, 27, 28. Ahora vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12. Probably better if you read it just out of the Bible. Okay. Entonces vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12. Verses 27 and 28, right? Right. Versículo del 27 al 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amen. Amén. And then Romans 12, 6 through 8. Y Includes ahora vamos a saltar a Romanos 12, 6 to 8. versículos del 6 al 8. And this, Romanos, sorry, go ahead. this I'm includes, just going to go ahead and repeat. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. and this includes some gifts that are not ministry gifts, but they are gifts in the church nonetheless. Y este pasaje incluye algunos dones que no son dones del ministerio, pero que están incluidos dentro de la iglesia y son dones. Very important gifts. Y son dones muy importantes. Okay, you've made that. Deme la luz, por favor. Gracias. I needed some light. Vamos a leer empezando en el versículo 6 y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Amen. Now we're going to read Ephesians 4:8. Ahora vamos a leer Efesios 4:8. It says, Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. okay, so where did he give his ministry gifts? They came from the Lord Jesus himself when he ascended and sat down at the right hand of majesty on high. Así que cuando se dieron los dones provienen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él subió, ascendió a lo alto, a la diestra del Padre, ahí es cuando Él dio los dones. And why did he give the gifts? We will read Ephesians 4:12 and 13. ¿Y por qué es que Él dio estos dones? Ahora leemos ahí mismo en Efesios capítulo 4, verses 12 and 12 and 13. versículos 12 y 13, que dicen así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. And so he gave the ministry gifts, one for the perfecting of the saints. Así que dio estos dones, número uno, para la perfección de los santos. 2 for the work of his ministry. 2, para la obra de su ministerio, para el trabajo en su ministerio. And 3 for edifying or building up the body of Christ. Y 3, para edificar, construir el cuerpo de Cristo. And for how long did he give them? ¿Y por cuánto tiempo dio Él estos dones? Until we all come into the unity of faith and the knowledge of God, to a perfect man. This is actually, I'm reading 13. It's right there in 13. Yes. Entonces, ¿hasta cuándo dio Él estos dones? Y leemos el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So we all have a ways to go. Y a todos nos queda mucho camino que recorrer. Amen. But how important are these ministry El segundo, excuse me, there's a question. Okay. Para la obra, para el trabajo de la obra del ministerio. Y tercero es para la edificación
o construcción del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sorry, somebody was asking about the second point, why, the second reason why he gave the gifts. So, For the work of the ministry. yes. Okay. The ministry gifts are God's program for maturing the saints until Christ comes to take us all home. Así que los dones, voy a pedir que hagan silencio un momento, por favor. Gracias. Entonces los dones son dados para nosotros los santos, son dados para los santos hasta que alcancemos esa estatura. Amen. So we can see a little bit more about the aim of ministry by reading verses 14, 15, and 16 of Ephesians 4. Así que nosotros podemos ver un poco más el énfasis o el enfoque del ministerio o la razón del ministerio en los versículos 14, 15 y 16 de este mismo capítulo 4 de Efesios. Should I go ahead and read it? Yes, please. Y los vamos a leer y dicen así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hey, by the way, tell them that they can watch this again. That they don't have to write down every note because this is going to be available on a YouTube channel starting tonight. So, Okay. however, La pastora Jenny go ahead. La pastora Jenny nos recuerda que está bien que tomen notas, pero no se preocupen tanto por tomar tantas notas, más en escuchar, porque esta misma clase que están recibiendo hoy va a estar disponible hoy más noche en un canal de YouTube, para que toda esta clase está siendo grabada. Entonces, si algo se les faltó o algo no escucharon, no se preocupen, que pueden escucharla, pueden recibir la clase más tarde por medio de YouTube, y les haremos llegar a sus teléfonos el vínculo, el link del canal para que puedan repasar. ¿Está bien? Did you read those other verses? Texto. Okay. So we need Sí, all. I'm sorry, somebody has a question. Okay. Entonces, el contenido, como les decía, hoy a la siguiente clase le toca traducirla a Orlando. Yo voy a imprimir los bosquejos y también lo puedo hacer llegar de manera digital a quien lo desee también tener de manera digital. Hoy, antes que se vayan, van a tener los bosquejos de las clases. El texto que es para que se guíen con las escrituras y los pasajes, más las clases aquí y las notas que puedan tomar. Y lo que no puedan, lo que de repente se les olvide o que como el tiempo lo tenemos limitado porque son 50 minutos de cada clase, entonces si algo se les pasó por alto, no se preocupen, que pueden volver a ver la clase hoy más tarde, cuantas veces quieran, y pueden tomar nota de lo que se les haya pasado por alto. Entonces hoy, antes de que termine la clase, van a llevar los apuntes, el bosquejo que normalmente se les facilita, y también más noche les haremos llegar el enlace para el canal de YouTube en donde se van a estar colgando las clases. ¿Está bien? All right. Okay, so we need all 5 ministry gifts working together to bring the body of Christ to the full grown-up stature. Así que nosotros necesitamos todos los 5 dones ministeriales para lograr hacer que el cuerpo de Cristo crezca y alcance la estatura que se desea que alcance. We cannot reach that place without the function of the fivefold ministry. Nosotros no podemos alcanzar ese lugar sin el funcionamiento de los 5 dones ministeriales. And some areas in the world have not been able, the Christians have not been able to grow but beyond a certain area of growth because they only recognize 2 or 3 of these gifts, such as evangelist, pastor, and teacher.
En algunas áreas del mundo los cristianos no han logrado crecer, la iglesia no ha logrado crecer hasta esa estatura deseada, porque no reconocen por completo los 5 dones del ministerio, sino que solamente reconocen quizás 3 de los dones ministeriales, que son el de pastor, el de maestro y el de profeta. So in summary of that, the ultimate aim of all ministry is not for self-glory. Así que como el énfasis principal de todo ministerio, del ministerio, no es vanagloriarse uno, no es uno recibir gloria, But it is to entirely edify and mature the body of Christ. sino que es por completo y totalmente edificar y ayudar a madurar al cuerpo de Cristo. And for that reason, we like to have different ministries from the States come down and minister in Nicaragua as much as we can, and different people from Nicaragua, like Pastor Freddie, Pastor Hershon, etc. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros también permitimos y queremos y hacemos que ministros de los Estados Unidos vengan y ministren aquí en Nicaragua, y de igual manera otros ministros de aquí de Nicaragua, como el pastor Freddy, como el pastor Gerson y otros pastores que apoyan y ayudan, vienen y lo hacen. I know at our church here in Tulsa, our pastor always makes sure that every year we have different people. You know, there are not a lot of apostles in the body of Christ. There are not a lot of prophets, but they always try to have at least 1 or 2 come in each year. Y por ejemplo, aquí en nuestra iglesia en Tulsa, en los Estados Unidos, nuestro pastor trata de que cada año tengamos, y no hay muchos, no existen muchos apóstoles ni muchos profetas, pero el pastor, pues la iglesia intenta y trata de tener por lo menos unos cuantos en el año que lleguen a la iglesia. And they will really enjoy next week. We are going to have an apostle will be one of our teachers next week. La próxima semana ustedes van a disfrutarlo muchísimo, porque la próxima semana uno de los maestros va a ser un apóstol. His name is Doug Dennis. He's a minister in Venezuela and Colombia. Zach, you said? Doug Dennis. Douglas. Okay. I'm going to say it in Spanish. Douglas Dennis es un apóstol, un pastor. Where did you say he was from? He's American, but he's in Venezuela and Colombia. Él es norteamericano, pero está trabajando en Venezuela y en Colombia. Yeah. So they will enjoy that. And así que lo van a disfrutar mucho eso. And Linda Turner. También vamos a tener a la pastora Linda Turner. She's a teacher, but she also sometimes moves in the prophetic. Ella es una maestra, pero también muchas veces se mueve en el área profética. So she will also be next week. Así que ella también va a estar participando la próxima semana. Okay, so God has, it told us that God has set in the church. That means it says God set in the church these gifts. God set. It's in 1 Corinthians 12:28. God set some in the church. God set them, not us. Y en 1 Corintios capítulo 12 es donde nosotros nos damos cuenta que dice que Dios es el que estableció estos dones, algunos de estos dones en la iglesia. No nosotros, no el hombre, sino que Dios es quien estableció estos dones en la iglesia. We don't call ourselves into the ministry. Nosotros no nos metemos nosotros mismos en el ministerio, no nos llamamos a nosotros mismos al ministerio. Amen. So let's see. Many times people have said they want to get back to the New Testament order of the church. Muchas veces hay personas que han dicho queremos regresar al orden de la iglesia del Nuevo Testamento. And they set up organizations that don't use these gifts. They say they don't need pastors, they're going to have body ministry. Y entonces han dicho que no
cuando estas personas establecen y empiezan organizaciones, dicen, no vamos a necesitar pastores, vamos a tener nada más ministros grupales. And this is not biblical. That is not biblical. Y esto no es bíblico. And it's fine. It is wonderful when churches have home cell groups. Well, I'm not saying you can't have home cell groups. Home cell groups are fine. Ahora, con esto no estoy diciendo que los grupos celulares o los grupos familiares sean malos. No, los grupos celulares, los grupos familiares son buenos, es algo bueno. But they still need the fivefold, the pastor, the teacher, etc. Pero aún así, estos grupos celulares o estos grupos familiares necesitan el funcionamiento de los 5 dones espirituales. Never try to make yourself a ministry gift. God will call you when he calls you. Nunca intente hacerse a usted mismo un don espiritual, un don ministerial. Dios es quien lo va a llamar a usted. For example, there was this wonderful man who was a usher in a church here in Tulsa. He just Por ejemplo, había este hombre, un hombre maravilloso, un buen hombre que era un ujier en una de las iglesias aquí en Tulsa. and he was an usher. He was the head usher and just anointed. He helped so many people. Y él era ujier, era el líder de los ujieres, era una persona muy ungida, ayudaba a todo el mundo. He wanted to be a pastor. Y él quería ser un pastor. He left the church and went somewhere and started his own church as a pastor. Él dejó la iglesia y se fue a otro lado y decidió empezar su propia iglesia, empezar con un grupo. And it just fell flat. He wasn't a pastor. He could try, but that is not who he was. Y todo se le vino abajo. Nada creció porque no era quien era. Él no era un pastor, no era quien era. So he went back, humbled himself, repented, and went back to ushering, and he was very blessed for the rest of his life. Así que él regresó a la iglesia, regresó a ser ujier, regresó de una manera humilde, humillado, y fue muy bendecido una vez que siguió sirviendo como ujier. Now, ushering that's one of the ministry of helps. That's the ministry of helps. Helps is music, ushers, a lot of the children's workers, a lot of those are helps. Y este es uno de los dones ministeriales, este es uno de los dones de servicio, como el de los ujieres o de los que trabajan con niños también. Amen. So, Amén. how can you tell a divine call? ¿Cómo puede saber uno que el llamado es divino? ¿Cómo puede saber uno que el llamado que está recibiendo es divino? You will have a conviction in your spirit. Usted va a tener una convicción en su espíritu. You will have a witness in your heart. You will have it. A witness. You have a witness. Usted va a sentir ese testimonio en su corazón. And you will have the spiritual equipment, the gift of the Spirit that go along with the office that you are called to. Y va a tener la habilidad, por decirlo así, el don espiritual que necesita, la habilidad espiritual que va junto con ese llamado. God deals with us with our spirits. Dios trata con nosotros por medio de nuestro espíritu. Learn to listen to your spirit. Así que debemos de escuchar a nuestro espíritu. Way down on the inside of you, you know things in your heart that you don't know how you know them. Hay cosas que usted conoce y sabe muy profundo dentro de su corazón que no sabe cómo las sabe, pero que usted las sabe y están ahí. But if you are half in the church and half in the world, you will never become really sensitive to your spirit. Pero si usted está, la mitad de usted la tiene en el mundo y la mitad de usted está en la iglesia, jamás va a ser suficientemente sensible a su espíritu. But if you're fully dedicated and consecrated to God, pero si usted está completamente y totalmente consagrado a Dios, to do anything He wants you to do, para hacer todo lo que Él quiera que usted haga, you will be conscious of what God is calling you to do. Usted va a estar consciente de lo que Dios le está llamando a hacer.
And there will be a divine compulsion on the inside of you. Y va a haber este mover espiritual, va a haber este mover dentro de usted. And everybody, whether they're called to the fivefold ministry or whether they're called to the ministry of helps or mercy or giving, everybody has a divine call on their life. Everybody. Y Everybody. todo el mundo, todas las personas, todos tienen un llamado divino, todos tienen un llamado a su vida, ya sea que tenga el llamado a los 5 dones espirituales, los 5 dones ministeriales, o a solo uno y sea el de servicio, o al don que sea, todos tenemos un llamado divino de parte de Dios. Okay, people are called by different methods. The method is not important. Todas las personas son llamadas por diferentes métodos. El método en realidad no importa. But obedience is the thing that is important. Lo que sí es importante es la obediencia. Okay, so some people will have a vision. Así que algunas personas van a tener una visión. Paul had a vision. Pablo tuvo una visión. Most people just sense God's call on the inside of them. They hear the still small voice, the voice that you can't hear with your ear, but you just know in your heart. That would be the number one way that people are led, the number one way people are called. They just have a knowing, they just know. La manera, el método, la forma más común en que las personas son llamadas es que hay una voz suave dentro de usted que le confirma, que le dice, que le hace el llamado, que usted sabe que Dios le está llamando. Una voz suave, y normalmente esta es la manera más común en la que las personas son llamadas al ministerio. Prophecy cannot call a person, but it can confirm something that you have been called to. La profecía, por medio de una profecía, la profecía no puede llamar a una persona, pero la profecía sí puede confirmar el llamado de una persona. Amen. So seeing a need is not a call to the ministry. Ver una necesidad, el que vean una necesidad, no significa que esté llamado al ministerio. No, the call is from God. And, you know, there are needs all around us. That would get very confusing if we were just following needs. Y así que no es una necesidad, el llamado no es ver una necesidad. Hay tantas necesidades a nuestro alrededor que podría ser confuso andar siguiendo necesidades. No, el llamado viene y proviene de Dios. And anointing is what shows that there is a call. Y la unción es lo que demuestra que hay un llamado. The anointing comes upon that person when they are in that office, and God can put them in that La way. unción viene y cae sobre esa persona cuando está ejerciendo ese ministerio, cuando está ejerciendo ese llamado. Ahí es donde cae la unción sobre esta persona y se nota. Amen. Amen. Amén. We can say what Smith Wigglesworth said. I am not moved by what I see. I am not moved by what I feel. I'm sorry. I am not moved by what I see or by what I feel. Yo no me muevo por lo que By what I see. Hello? ¿Dónde está?
Hello. Hello, sorry, my other phone died, the battery died. Oh dear. That would be So bad. this is the other phone. Okay, Yes. perfect. Well, good. This is good. Okay, so I'm not moved by what I see. I'm not moved by what I feel. I'm only moved by the word of God. Entonces yo no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento, sino solamente por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, perdón. Amen. So spirit, learn to look to your spirit. Así que busque con su espíritu, busque al Señor con su espíritu. Learn to look to your spirit. Your spirit will tell you. Su espíritu le va a decir a usted. Your spirit knows things your head has no idea of. Su espíritu conoce y sabe cosas que su cabeza ni siquiera tiene idea. Amen. So who God calls, he will equip. Así que al que Dios llama, él verdaderamente equipa. Ministry gifts are people. Los dones ministeriales son las personas. Amen. Philip is an evangelist. Philip was an evangelist. Felipe era un evangelista. Peter was an apostle. Pedro un apóstol. Amen. So Amen. they are ministry gifts. All right. So all work in the ministry is under the lordship of Jesus Christ. Todo trabajo en el ministerio está bajo el señorío del Señor Jesucristo. Like we read in Mark 16:20, the Lord worked through them. Como leemos en Signs following. Marcos 16:20, el Señor obró, trabajó a través de ellos. It was the Lord working through them. Es el Señor quien obra, quien trabaja a través de ellos. And in the same way, he is working through us today. Y de la misma manera, Él está obrando a través de nosotros hoy. He wants to work through you. Él quiere trabajar, obrar a través de usted. The Lord Jesus, as the head of the church, is the one who gives. El Señor Jesucristo, siendo la cabeza de la iglesia, es Él el que da. The one who calls. El que llama. The one who equips. El que equipa. So you let him do it. Así que ustedes dejen que sea Él que lo haga. And as we make ourselves, we have to make ourselves determined to be God's person. Así que nosotros tenemos que tomar la determinación de convertirnos, de hacernos en una persona de Dios, en la persona para Dios. A person who seeks God with prayer and reading the Bible. Una persona que busca de Dios por la oración, por la lectura de la Biblia. Time with God. Que pasa tiempo con Dios. Then we will begin to grow. And as we grow, we will find out where God calls us. Y es entonces que nosotros cuando hagamos eso vamos a empezar a crecer y es ahí que vamos a encontrar a dónde es que Él nos está llamando. Many people started, most people start in the church just with ministry of helps. La mayoría, muchas personas empiezan en la iglesia con los dones de servicio, ayudando, sirviendo en la iglesia. Yes, just cooking, cleaning the bathroom. Cocinando, limpiando los baños. But as we show faithfulness, pero conforme nosotros demostramos fidelidad, we will grow and God will promote us. Nosotros vamos a ir creciendo y Dios nos va a ir promoviendo. Okay, so we have to apply ourselves to seeking God. Ministries do not just happen. Así que tenemos nosotros que aplicarnos, dedicarnos a Dios. Los ministerios no suceden, no aparecen así nomás. Any more than a career just happens. A career doesn't just happen. You study and you study and learn, and then you have an apprenticeship, and then you receive a job. Al igual que
una carrera o la culminación de una carrera, terminar una carrera no es algo que suceda así por nada, por simplemente como por accidente, sino que es algo que usted necesita estudiar, necesita dedicarle tiempo, necesita trabajar y luego logra coronar y conseguir una carrera, un trabajo. So number De one, igual manera es el ministerio. number one, we study. Preparation time is never wasted time. Número uno, muy importante es que estudiamos, el estudiar. Estudiar nunca es un desperdicio de tiempo. And 2 Timothy 2:15 says, En 2 de Timoteo 2:15, right? yeah, says, 15 dice study to show yourself approved unto God, que debemos demostrarnos aprobados delante de Dios. a workman that needs not to be Oh, ashamed. I'm sorry, I missed. A worker who is not ashamed. Un obrero que no se avergüenza, un obrero que no está avergonzado, Rightly dividing the word of truth. que está impartiendo correctamente la palabra de verdad. Number two, you dedicate. You have to dedicate yourself to God, whatever He has for your life. Número 2 es que debe dedicar su vida a Dios. Number three, consecrate. Número 3 es que debe de consagrarse. That means can you explain consecrate your? Yes. Consagrarse quiere decir apartarse, convertirse completamente en lo que estamos buscando, es dedicarse por completo. A eso se refiere cuando dice consagración. Y se hace de una manera santa, específicamente en lo que lo estamos haciendo. No con los estándares del mundo, sino con los estándares de Dios. Eso significa consagrarse. No lo que apruebe el mundo, sino lo que Dios aprueba y yo obedezco. Y me dedico 100%, 200%, me entrego a servirle a Dios. Number four, submit to the will of God. Número 4 es someterse a la voluntad de Dios. Sometimes the first years in ministry are a great sacrifice, but you stay in there. Normalmente o usualmente los primeros años en el ministerio son un gran sacrificio, pero uno se agarra y se queda y permanece ahí. In other words, like go under or go over, sink or swim, live or die, I'm staying with it because I know God called me. En otras palabras, dicho de otra manera, me hunda o me queme, pase por arriba a un lado o al otro, me ahogue o no me ahogue, yo me mantengo en el llamado porque sé que Dios me llamó. Amen. And if you stay faithful, you will go over. Y si usted permanece fiel, entonces no se va a hundir, no va a ir por abajo, sino que va a pasar por encima. Amen. Number 5, be a person of integrity. Número 5, sea una persona de integridad. Someone it said like Psalm 15:4, you swear to your own hurt and you don't change. In other words, if you say you're going to do something, even if it costs your whole salary for a month, you do it. You do what you say you're going to do. Entonces, en otras, como lo dice en el Salmo 50 también, es algo que lo definimos, lo decimos en nuestro corazón y queda ahí, no cambia, sin importar que eso no cambia. La integridad tiene que ver más con lo que yo hago, aun cuando otros no me miran. Lo que cuando solo Dios me está observando, quizás delante de los otros hago lo que se pueda ver correcto, pero lo que hago delante de Dios solamente, eso es integridad si lo hago correctamente. Integrity, you're honest, you're sincere. There's nothing in you that is deceptive.
significa que eres honesto, que eres sincero, que no hay nada en uno que sea engañoso. Mano Roger decía. Correcto, están relacionados. Amen. Brother Roger is saying, so this has to do with hidden sins. You know, integrity does have to do with hidden sins because that's, you know, what nobody else sees, Yeah. but what God sees. So, Mhm. yes. Exactamente, así es, exacto. Sí, sí. That's Eso good. tiene que ver con la integridad. Point. Number 6, develop, mature, and grow. Número 6 es desarrollarse, madurar y crecer. Ministries are developed. Desarrollarse, madurar y crecer. Ministries are developed. You have to take time to develop the ministry gift. Los ministerios, los dones ministeriales toman tiempo desarrollarlos. Hay que tomarse el tiempo, o sea, hay que desarrollarlos. Usually people start in one area, a different area of ministry than what they are called to at the higher level. Usualmente las personas empiezan en otra área de ministerio de la que realmente van a alcanzar más adelante o de la que han sido llamados. Normalmente empiezan en otra área y eventualmente llegan al área de ministerio a la que han sido llamados. Zechariah 4:10 says, do not despise the day of small things or small beginnings. Zacarías 4:10 dice, no desprecien el día de las cosas pequeñas. And let God make you the minister he wants you to be. Y deja que Dios te haga el ministro que Él quiere que seas. Don't try to be like someone else. No trates de ser como alguien más. Just be yourself. Solamente sé tú mismo. God made you just like you are so he can use your personality. Dios te hizo tal como eres para Él poder utilizar tu personalidad. And then you will be a unique minister just the way he called you to be. Y entonces vas a ser un ministro único, tal y como eres. So it's very good if you don't say what you are will become evident to other people. So you're saying it is good, you don't say, right? Yeah, you don't walk in and say I'm a prophet. Okay, gotcha, yes. Entonces, algo muy importante es no ir por ahí diciendo, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy esto o lo otro, ¿verdad? Sino que las personas mirarán, podrán ver, se sabrá lo que el llamado que uno tiene. Even if you are a prophet, Aún si eres profeta, you would not start in that office right away. You would not go. Seguro que al empezar no empezaría en esa posición de profeta. God will not violate his own rules. Dios nunca viola sus propias reglas. His word says not to put a novice in the office of a deacon. Su palabra dice que no debemos de poner a un novato en la posición de diácono. 1 Timothy 3:6. Primera de Timoteo 3:6. He will not. Brother Roger had a question. Okay. He was saying, so could this be called number 7? You know, talking about not taking the glory for yourself. You know, not saying I am this, I am that, or. This is all part of develop, mature, and grow. But yeah, you could say that. That's fine. Podría decirlo así, pero todo esto que estamos hablando es parte de el desarrollo, el crecimiento y la madurez del ministerio. But I mean, yeah, you can make it number 7. Anyway, God will not put an immature Christian or a new Christian or a baby Christian. Dios no va a poner a un bebé cristiano, a alguien que recién acaba de convertirse o a alguien inmaduro en una posición de liderazgo. And you can be
a baby Christian, you can be a baby Christian after you've been a Christian 20 years if you have not taken the steps to begin to grow. Y algo que hay que estar claro es que usted puede ser un bebé cristiano aún después de 15, 20 años de haber aceptado, de haberse convertido en cristiano, si usted no ha tomado los pasos y el proceso necesario para desarrollar, crecer y madurar. So the thing with this is, okay, suppose you have been saved 15 years and you really haven't grown much at all. Así que hagamos este ejemplo. Supongamos que usted ha sido un cristiano por 15 años, pero sigue siendo un bebé porque no ha crecido, no ha madurado, no ha desarrollado. What are you going to do? You're going to ¿Qué repent. va a hacer? You're going to repent to God for all the time you wasted. Tiene que arrepentirse delante de Dios por todo el tiempo que ha desperdiciado. And get before him and begin growing. Get before him. And Debe de presentarse delante de Él y ahora empezar a crecer. so if one of these fivefold ministries is in your life in the embryo stage, it will develop as you are faithful. Así que si uno de estos 5 ministerios están presentes en su vida y están en la etapa de embrión todavía, va a ir creciendo, va a ir desarrollándose, va a ir madurando. So first determine if the call of God is there. Así que primero determine si el llamado de Dios está ahí. And remember, it may come after you've been faithful for 2 or 3 years. Y recuerda, puede ser que el llamado venga después de 2 o 3 años que usted ha estado ahí fielmente. And be faithful to God wherever you are. Pero sea fiel a Dios donde quiera que se encuentre. For example, preach and teach. Preaching and teaching the word is always right. Por ejemplo, predicar y enseñar la palabra de Dios siempre es lo correcto. Siempre está bien. Winning souls to Jesus is always right. Ganar almas para Jesús siempre es lo correcto. And God will let you know when it is the time, what is your calling. Y Dios le dejará saber en su tiempo cuál es su llamado. Okay, take time to wait on God. Tome tiempo para esperar en Dios, To fast and pray, para ayunar y orar, to find his perfect will for your life and your ministry. para encontrar su perfecta voluntad en su vida y en su ministerio. So there was this one, our spiritual father in the Lord, Kenneth Hagin, Nuestro padre espiritual en el Señor, Kenneth Hagin, one day he went before God and he said, Lord, I've been waiting for you for 10 years. y un día se presentó él delante del Señor y le dijo, Señor, he estado esperándote por 10 años. And God said to him, no, you haven't. I've been waiting for you for 10 years. Y el Señor le contestó a él, no, tú no has estado esperando por mí, yo he estado esperando por ti por 10 años. He said, I've been waiting for you to make up your mind to obey me. Él le dijo, he estado esperando que tomes la decisión de obedecerme And to do what I want you to do. y de hacer lo que yo quiero que tú hagas. So he was shocked. He had been a pastor for 10 years. So Así que él quedó en shock porque había sido un pastor por 10 años. And so anyway, that was just an example. And then he went on to be a teacher and a prophet and a wonder, Y luego de eso, él pasó a ser un profeta y un maestro también. Yep. So stay open to God. Así que manténganse abiertos a lo que Dios tiene. Oh, this is important. Many ministers, Esto es importante. many ministers live and die Muchos ministros viven y mueren and never get into the first phase of ministry that God has for them. y nunca entran en la primera fase del ministerio que Dios tiene para ellos. This is what God said to Brother Hagin. Esto es lo que Dios le dijo a nuestro hermano Hagin. And God said that's the reason many of them die prematurely. Y él le dijo, y Dios le dijo, esa es la razón por la cual muchos de ellos mueren prematuramente.
Okay. Number 7, do not intrude into the wrong office. Número 7. Este es el punto número 7. No se introduzcan, no entren, no se metan en la posición equivocada o en la que no son llamados. So this can cost you, that it can cost you if you try to do that. Porque esto puede costarles si ustedes intentan hacer esto. For example, Charles Finney, he was a great evangelist in the last century in the United States. Por ejemplo, Charles Finney, un gran evangelista en estos últimos años en los Estados Unidos. He said that he knew many wonderful, deep things of God, that he would be able to teach. Él dijo que tenía muchas cosas, conocimientos muy profundos acerca de Dios que él podía enseñar. But he said if he taught those things, he would lose the ability to win souls. Pero él dijo, si yo enseñara esas cosas, perdería la habilidad de ganar almas. He stayed where he was called, and for that, he was very blessed. Many souls, God. Así que él se quedó a donde él había sido llamado y por eso fue muy bendecido y ganó muchísimas almas. Holy things are holy. Las cosas santas son santas. And it's dangerous to play with holy things. Y es peligroso jugar con cosas santas. The calling of God and the ministry of God is holy. El llamado de Dios y el ministerio de Dios son santos. And last but not least, I guess this is number 8, develop character. Y el último, número 8, es desarrollar el carácter. There's more required of people who are separated into one of the fivefold ministries. Se requiere mucho más de las personas que están separadas para servir en cualquiera de estos 5 ministerios completos. Always set the right example. Siempre dé el ejemplo correcto. Provide things honest in the sight of all men. Provea y que todas las cosas que haga sean honestas delante de los ojos de todos los hombres. Fill your place with dignity. Llene su lugar, su ambiente con dignidad. The office of God, the calling of God demands respect. El llamado de Dios merece respeto. If you have respect for the office you are in, si usted respeta el llamado que usted tiene, el lugar que usted tiene, you will teach other people to have respect for that office too. Usted le va a enseñar a las otras personas a tener respeto por el llamado y el lugar en donde están. So there is great variety in the ministry gifts. Así que hay una gran variedad en los dones ministeriales. Which are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Apóstoles, profetas, maestros, evangelists, and evangelistas, a ver, permiso, faltan, pastors. Y pastores. They are given to the church to bring a balance. Son dados a la iglesia para establecer un balance. And all of them are essential for the body of Christ to grow up. Y todos ellos son esenciales para el crecimiento, para que el cuerpo de Cristo crezca. And it's God's divine plan that each ministry gift provide a check and a balance to bless the other and to bless the body of Christ. Y el propósito es que cada don ministerial traiga una bendición, un balance, que establezca un balance, pero una bendición para todos y cada uno de los otros dones también, para toda la iglesia. The prophet inspires the teacher. El profeta inspira al maestro. The teacher steadies the prophet. El maestro establece el camino del profeta. The evangelist always reminds us that we've got to save a lost and dying world. El evangelista siempre nos recuerda que debemos de salvar al mundo que está allá afuera, que se está muriendo. The pastor shows us that souls
will always need nurturing and care after they belong to the Lord. El pastor siempre nos muestra que las almas siempre van a necesitar un cuidado, un cariño y que sean alimentadas aún cuando ya están dentro del rebaño. And the apostle inspires and leads the way for establishing new works. Y el apóstol es el que dirige e inspira el camino para empezar nuevas obras, nuevos trabajos. The ultimate goal of all ministry is to unite, not to divide. El máximo objetivo de los 5 ministerios no es dividir, sino unir. And Ephesians 4:13 says, till we all come in unity. Y en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. We're going to pray. Father, thank you so much Vamos a orar, Padre, muchas gracias for the students that are here today. por los estudiantes que están hoy aquí. And we thank you that many of them are called. Y te damos gracias porque muchos de ellos son llamados. And we ask you to help each of them Y pedimos que le ayudes a cada uno de ellos will find your call for their lives a encontrar tu llamado en sus vidas and walk in it and please you until the day you return. y a caminar en ese llamado y a complacerte hasta el día que tú regreses. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Okay, well, it's time. Alan's ready for the next class. I'm signing out of this one, and Orlando can translate for the next one because I'm sure you're. I am tired, yes. Thank you. Okay, adios. Adiós.